Estamos en esta hora en tu presencia, congregados para honrarte, pero sobre todo para creerte, Señor. Te creemos. El sonido de tus palabras es el Espíritu Santo. Y si Él habla, todo es posible. No hay nada difícil. En esta hora nos ponemos bajo esa expectativa de la fe. Lo que mis oídos van a oír es aquello que debo creer para que Dios lo cumpla. No es muy difícil. Hay que atreverse a creerlo. Hay que animarse a obedecerlo. Hay que moverse para ver. Y queremos esta noche, Señor, creerte y que tu dedo señale a los corazones que te creen, que se disponen a obedecerte. Padre, eres exaltado en medio de la congregación de tu pueblo. Tú eres a quien deseamos, anhelamos y esperamos, Señor. Así que recibe, Señor, honra de aplausos, de alabanza, de exaltación, de amén, de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Buenas noches. Tomen asiento, Dios los bendiga. Vamos a continuar con la serie de este mes, que es la hora oportuna. ¿Qué es? Es la hora oportuna. Dios me ha ido señalando algunas horas. La primera que vimos fue la hora oportuna de la conversión. Había dos conversiones ese día. Una, la más tradicional, la que la gente se arrepiente, la que las personas regresan a una relación con el Señor. Pero también la otra conversión, que tiene que ver con volvernos a aquello que Dios dijo a través de una palabra profética, a través de una revelación. Convertirnos, volvernos a aquello que Dios nos dijo. Era la hora oportuna. La segunda hora oportuna era la hora oportuna de creerle, que era una falta de respeto quien ponía en duda su palabra, pero era honra a quien le creía, quien confiaba. No solamente que Él existe, sino que Él galardona al que le busca. Hebreos 11:6. Y la tercera hora que Dios me señaló fue la hora oportuna de los elegidos. Dios elige gente. Sigue conmigo, Dios elige gente. Y yo también me ha marcado una cuarta hora, que es la que vamos a cerrar el próximo martes. Si lo querés saber, vení. Si no, te enterás. Pero no es lo mismo enterarse que vivirlo en el momento, con la frescura y con la pasión que uno le pone cuando Dios le habla. Hay una cuarta hora muy importante, un principio muy importante y una hora sumamente extraordinaria. Acuérdate que yo te marqué el primer día, creo, o el segundo, no recuerdo cuándo, que si Dios tuviera un reloj, el reloj de Dios no tiene números porque Él es eterno, Él está por encima del tiempo, pero sí tendría el nombre de sus hijos. Y las agujas del reloj marcarían la hora oportuna sobre un hijo de una hija, quien tiene una promesa, pero sobre todo ese hijo, esa hija, está anhelando y esperando la manifestación. El anhelo y la manifestación de una promesa no solamente es el deseo de que pase. Eso es una parte de quererlo. La otra parte, la cual yo considero que mueve esa aguja de reloj hacia tu nombre, es aquella en donde la persona se está preparando para eso. Sin preparación no hay manifestación. Quien no se prepara, quien no responde con preparación, no está esperando como Dios espera. ¿Sí?
cuando Dios habla, la persona que se hace cargo del mensaje es una persona que se está comprometiendo a modificar cualquier asunto de su vida para que esa palabra se cumpla. Por eso la palabra del Señor es una palabra que en primera instancia trae apertura, trae un abrir. ¿En qué cosas? En la forma de vivir en como yo estaba cuando yo creo esa palabra. Esa palabra se vuelve una abridora de camino. ¿Por qué? Yo vivía de una manera, pensaba de una manera, previo a la palabra, pensaba de una manera, creía de una manera, tenía una cierta relación o un cierto parecer de cómo es Dios. Y eso me hacía que aunque yo tenga todas esas cosas, no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, ni sabía en qué momento hacerlo. Pero cuando la palabra viene, yo tengo que dejar de lado mis pareceres que te dije recién. Y al creer a esa palabra va a abrir el camino que delante mío no estaba. Por eso es muy difícil cuando las personas quieren hacer uso de una palabra de Dios presente, fresca, ahora, utilizando maneras antiguas que aún no maduraron. No sé si me entendió eso. O sea, la gente quiere hacer uso de una herramienta, por así decirlo, anticuada a un trabajo, a un servicio fresco del momento. Si Dios te da una palabra y te abre el camino para hacer algo, también te va a renovar la manera de hacerlo. Si no, no hay coincidencia. No coincide lo viejo y lo nuevo, no coincide. Si algo se envejeció, terminó su uso, ¿verdad? Entonces no puedo usar algo gastado en un trabajo nuevo porque en cuestión de poco tiempo se destruye. Voy a agarrar una herramienta muy vieja, la haces uso unas pocas semanas y es muy seguro que se te va a romper. No es lo mismo si hubieras agarrado una nueva, que hubiera durado mucho más en el tiempo. Entonces, si Dios te da una palabra, no solamente te abre el camino, si lo crees, sino que también te renueva la manera en cómo lo vas a hacer. Quien no sabe entender eso, quien no sabe creer eso, seguramente va a hacer las cosas desde su manera. Y quien hace las cosas desde su manera es una persona que está utilizando una verdad espiritual que fue la palabra de Dios, pero buscando su propia gloria. Y ahí es donde la persona pierde algo crucial para quien se va a mover al cumplimiento, que es la compañía de Dios. Si no vas a moverte para la gloria del Señor, en la palabra que Él te dio, no tendrás su compañía. Nosotros creemos que si porque tomamos algo espiritual, ya Dios está obligado a estar ahí. Eso es lo que mucha gente tiene en la manera de pensar en la fe. Por eso pisotean principios importantes de Dios. Uno, el no congregar. Otro, no estar bajo autoridad. Otro, no servir. Otro, no participar en las finanzas. Otro, lo que usted puede agregar ahí. ¿Por qué causa? Porque consideran con que ellos tomar algo escrito y hacerlo de la manera en que les parece, Dios está obligado a estar ahí y hacer lo que eso está escrito. Y Dios no hace eso. Si vos no vas a hacer algo espiritual de la Sagrada Escritura para la gloria suya, Él no te va a dar su compañía. Y si no está la compañía de Dios, no interesa que nosotros digamos que es para su gloria o es por su nombre. Si Él sabe que no es para eso, Él no va a estar ahí. Entonces, ahí es donde caemos en el embudo del error, de forzar la presencia.
de forzar la manifestación, de forzar el cumplimiento. Caemos en ese embudo de apurarnos y nosotros inventar horas de las cuales Dios no las está dando o proveyendo. Por eso en esta hora de los elegidos, claro, el título suena agradable en YouTube, el que vea elegidos ya se va a meter a ver. Pero las horas de los elegidos, quienes son los elegidos, son personas que se van a mover bajo el adiestramiento de darle la gloria al Señor. No van a mover, no va a ser la repercusión que puede pasar. Su intención es de la gloria de Dios. Ahora, si por repercusión tienen fama, reconocimiento o cosas que la gente generalmente admira, es porque Dios quiso. Pero su búsqueda no fue eso. Su búsqueda fue la gloria al Señor. Y en esa humillación Dios lo está exaltando con otras cosas. Como le dijo a Salomón, me pediste sabiduría y no pero igual lo te lo voy a dar porque me pediste esto. Entonces hay cosas que uno no le va a pedir a Dios, pero por no haberla pedido, no tener esa motivación inicial, sino que darle la gloria a Dios, ser personas que se muevan agradándole a Dios, tener ese corazón que solo Dios sabe formar, es un corazón para Él. Dios te da lo que otros pedirían, pero vos no pediste. Fama, reconocimiento, popularidad, favor, finanzas, cosas que otros solamente hubieran pedido y vos no lo hiciste porque Dios en su adiestramiento te enseñó a vivir de una manera complaciente para Él. Dios te lo da igual. Por eso ahí entra una frase famosa, ¿no? Bueno, pero algo de verdad tiene, que dice que cuando la gente critica a alguien, critica la gloria que tienen, pero no conocen la historia detrás de esa gloria, los procesos, el adiestramiento. Es decir, no se critican por qué tiene eso, por qué vive de tal manera. Y seguramente algo hará, y seguramente alguien le robará, y seguramente manipulará, y seguramente amenazará con el infierno para que le den plata y cosas así. Y no saben que esa gente, en su movimiento, fueron adiestrados a darle la gloria al Señor. Y en sus motivaciones jamás estuvo lo que Dios después le dio de una manera de favor y de recompensa por hacer las cosas por amor a Él. Los elegidos por el Señor, el dedo de Dios, el dedo. Cuando hablamos del dedo siempre imaginamos ¿no? Porque este es siempre el que señala. Cuando queremos buscar algo, no hacemos así, ni guarda ese. O así hacemos para otra cosa. Como todo bien, pero generalmente usamos para señalar, decir eso. Hay gente que no habla, señala. Está en la mesa y te hacen eso, pasame. Y tenés el plato, el vaso, la gaseosa, la servilleta. ¿Cuál de todo eso querés? Eso que tenés ahí. ¿Y cuál? Te estaba señalando vos también. Pero Dios señala. Pero la señal de Dios viene después que Él probó con su palabra. Dios antes habló y después señala a los que fueron aprobados por su dicho. Porque el dedo de Dios sobre alguien no es un señalamiento como el que humanamente se hace para hablar mal de alguien o criticar a alguien o acusar. ¿Viste? Cuando realmente el dedo se usa como el acusador. Él fue, ella fue. El dedo de Dios significa su compañía con esa persona, su aprobación sobre esa persona, su respaldo sobre esa persona, su reconocimiento sobre esa persona, el testimonio de Dios sobre esa persona. Pero eso Dios no puede hacer si antes no lo probó con unas palabras que Él habló. Muy interesante que mientras la palabra de Dios se habla para alguien puede significar un mensaje más, una enseñanza más de una serie, pero otros están tomándolo, como te dije todo al principio, como un adiestramiento para complacer a Dios. Un adiestramiento que la gente por ahí ni sabe que ellos están, pero ellos están decididos a eso. La gente ni sabe que ellos decidieron hace rato complacer a Dios,
y toman cada mensaje como la nueva lección de esa escuela. Y escuchan y creen y se disponen. Nadie más sabe, y Dios lo sabe. Entonces para otros es un mensaje más, y bueno, toda la historia, ¿no? La mala actitud de la gente, lamentablemente. Pasiva, incrédula, religiosa. Pero hay otros que es su escuela, es su adiestramiento, es su lección, es su próximo paso al cumplimiento. Y nadie más sabe, solo Dios. Dios está probando con esa palabra. Esa persona está siendo renovada para hacer esas cosas de una manera nueva, según Dios. Y lo va haciendo. Y Dios lo va probando. Y luego llega el momento donde Dios le hace así con el dedo, marcándole como el próximo elegido para una promoción, una asignación, un posicionamiento. ¿Por qué? Porque detrás de esa gloria que él está recibiendo, o ella, hay un adiestramiento que eligió esa persona hace vaya a saber cuánto tiempo. Por eso la elección de Dios, el dedo de Dios viene después que él habló y probó. A José, el testimonio sobre José en el Salmo dice, y el dicho de Jehová le probó. Antes que José sea señalado, finalmente, para la asignación que tuvo, el posicionamiento, él tuvo la prueba del dicho de Dios. Y en ambas pruebas o dicho de Dios que él pasó, termina esa prueba diciendo, y Dios estaba con José, compañía de Dios, favor de Dios. En lugares que nadie más tenía, José lo tenía. Pero el momento en que Dios lo señala finalmente como un elegido para la nación de Egipto, como él mismo le dice a sus hermanos cuando se encuentra con ellos, vino después que Dios lo probó por lo menos 13 años, se calcula, de los 17 a los 30. ¿Cuántos de acá tienen 17 años? Ojalá y alguno. Pero algunos están cerca de los 17, ¿no? 16, cumplí 17 el próximo año. Bueno, vos ya podés entrar a la escuela de José el año que viene. Yo estoy para cumplir 30, yo puedo estar saliendo de esa escuela. Pero no vamos a andar haciendo doctrina de los números de las edades, porque esos fueron porque Abraham pasó 25, José 13, Jesús 30. No podemos andar haciendo doctrina de las edades, pero bueno, te muestran unos parámetros de la escuela de Dios. Dios probó a cada uno según el ministerio en Jesús y otros el propósito, el llamado que tenían en su generación. Pero ninguno se escapó de la prueba de Dios. Y a todos Dios probó cuando habló. Lo peor que puede hacer un pueblo quien supuestamente es del Señor, es de Dios, es que cuando Él habla el pueblo guarde silencio. El silencio, muchos dicen, es complicidad de lo que no se cambia. Algunos torcen el proverbio, el que calla es sabio. La Biblia dice que el proverbio también dice cuál es el callar del sabio, pero también cuál es el que calla y pasa por sabio. El sabio dice que calla o no se entromete en los pleitos de la gente, en la discusión, no se pone a discutir con nadie. Él guarda silencio diciendo, por mí, zapatea ahí. Pero dice que está el necio que por callar pasa por sabio. Guarda silencio, pero no quiere cambiar su corazón. Pues el necio es sinónimo de terco, de testarudo, de cabeza dura. Entonces se guarda silencio, pero no quiere cambiar. Pasa por sabio, pero no lo es. Y usted dirá, y bueno, ¿y qué hacemos entonces? No entiendo nada. A veces hay que callar, hay que hablar. Por eso el Espíritu dice que te enseña a cuándo hablar y cuándo. No siempre hay que callar. A veces no siempre callar es sabio y tampoco no siempre hablar es sabio. ¿Y cuándo sé? ¿Y cuándo Dios te dice? Pero nosotros queremos mandar y decidir en todas las cosas. Y no aprendemos a callar o a hablar en el momento. Por ejemplo, ¿cuántos están leyendo los salmos? ¿Viste que aparece una palabra llamada Selah? En ese contexto significa guarden silencio porque Dios va a hablar.
¿qué va a hablar Dios? Te va a administrar lo que acabas de leer previamente. El Selah, en el contexto de la música, porque los salmos, algunos solamente fueron oraciones, otros fueron canciones. El Selah era un intervalo instrumental. Pero no es que estaba la gente en modo alucinógeno mientras tocaban el instrumental, la gente estaba flotando en la mente. Los que estaban presentes debían meditar en lo que se acababa de decir, en cómo estaban delante de lo que se estaba diciendo. Ese silencio era sabio, era un silencio para que después que el silencio terminara, la gente decidiera qué hacer. O sea, ese silencio sí es sabio, pero después hay otro silencio que no fue nada sabio, que fue totalmente necio y que aún fue cómplice del pecado de ese momento en Israel, que cuando el profeta Elías dice, si el Jehová es Dios, sírvanle, y si Baal es Dios, síganle. Dice que el pueblo guardó silencio y no respondió palabra. Eso fue un silencio necio. Fue un silencio de gente terca y testaruda que no quería cambiar. Entonces no todo silencio es sabiduría y no toda palabra hablada es sabiduría. Usted tiene que aprender a ver el contexto. El Selah es un silencio sabio porque te edifica, te hace corregir el corazón, renovar tu manera de pensar, experimentar a Dios. Pero el silencio del Israel idólatra del tiempo de Elías fue necio. Otro silencio que se beneficia a la gente es sabio. Es el que está escrito en el libro del profeta Habacuc. Cuando él se estaba quejando, si usted lee la Reina Valera, habla de queja del profeta, de queja número 1, queja número 2. Él se queja y Dios le responde. Cuando Dios le responde, el profeta es inspirado porque el tercer capítulo es un salmo, una canción profética. Si usted lee, es un salmo. Hasta manda a escribir al final del capítulo 3 en qué nota, en qué melodía, en qué estilo cantar ese salmo que Habacuc escribe. Todos leen la última frase de Habacuc, la más famosa, que aunque falte la vaca, aunque falte los olivos, entonces han hecho canciones de esas partes. Pero también, cuando Dios empieza a hablarle al profeta, el profeta es inspirado de decir lo siguiente: callen delante de él toda la tierra. ¿Por qué mandó a callar? Dios inspiró al profeta, porque el profeta, aunque él estaba quejándose, cuando Dios inspira a un profeta, el profeta se vuelve una autoridad sobre la creación. Entonces el profeta mismo, que él era creación de Dios, quejándose de lo que no veía, Dios lo inspira a él o usa la vida del profeta. Dios no sé si me van a entender este término, pero así pasó, o así pasa. Dios, que es espíritu, se personifica en el profeta. O sea, ya no era el profeta, ya no era Habacuc, el hombre que se estaba quejando porque no estaba entendiendo. Era Dios personificado en Habacuc. Que el diablo puede tomar la mente de la gente y Dios no puede tomar la boca de sus hijos. Nada, ¿no? No es espiritismo. Dios tomó el cuerpo del profeta y él dice a través del profeta, pero es Dios el que lo dice: calle toda la tierra. Dios mandó a callar la queja de la creación. Y después el profeta se inspiró en el salmo que escribe, diciendo que aunque falte, o sea, de lo que él antes se quejaba, ahora estaba diciendo que no iba a ser motivo de queja, sino motivo de alabanza y esperar en el Dios de su salvación. Vean que a él le benefició callarse la boca, porque entendió. Amén. Entonces no todo silencio es sabio, y no todo hablar es sabio. Hay que ver el momento. Y ustedes, aunque son personas de la fe, supongo, no tiene que quitarse la falsa idea de que la responsabilidad de eso, del hablar o no hablar y todas esas cosas, es del predicador.
Todo hijo de Dios es la extensión de Dios. Pues la palabra hebrea para hijos es la palabra hebrea ben, que significa continuador. O sea, el que es hijo de Dios, en ningún momento en su contexto de ser hijo es estar separado o hacer otra cosa diferente a la de Dios. Es continuar la obra de Dios. Jesús lo entendió y como hijo, ¿qué hizo? Dio el Espíritu a sus discípulos. ¿De qué manera? Juan 20 creo que está. Dice que cuando Él resucita sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, yo los envío. Ese término es el Espíritu del Hijo. Continuar la obra empezada. Ahora, después de 2000 años, más de 2000 años, ¿por qué encontramos nuestra generación una obra tan mezclada en la construcción del Evangelio? Tenemos oro, plata, piedras preciosas, pero también tenemos barro, hojarasca y madera. ¿Por qué tenemos esa mezcla? Porque hay una generación que continúa bajo el Espíritu del Hijo expresando a Dios y hay otra que sigue expresando sus ideas y seguimos mezclados. Y eso a mí me suena muy parecido, ¿o no? ¿A qué? A mezclar un metal precioso con cosas defectuosas. ¿A qué te suena eso? A la estatua de Nabucodonosor, a la que vio Nabucodonosor. La estatua comienza con la cabeza de oro, desciende con un pectoral de plata y baja hacia las partes más bajas en bronce, pero termina con barro, hierro. Y el profeta interpreta: esa es un reino dividido, que tendrá cosas fuertes, pero también tendrá cosas débiles. Y ve una piedra que se desprende de una montaña, le golpea ahí y la estatua cae. Y el profeta Daniel interpreta que esa piedra era el reino de Dios, el reino del Dios inconmovible. Hoy tenemos una iglesia edificada como una estatua de Nabucodonosor, mezclada entre cosas fuertes y cosas débiles. Pero el reino de Dios está revelando a hijos con el Espíritu de Cristo y con la palabra, con la predicación, pero sobre todo con la manera de vivir. Están golpeando la falsificación que ha edificado la religión. Por eso es importante moverse con el reino. Pues no están de acuerdo conmigo. No tenemos una parte de una iglesia edificada con cosas fuertes y otra parte edificada con cosas débiles, pero están mezcladas. Vos vas a un ministerio y tiene cosas fuertes y otras cosas débiles. Vas a un ministerio y tienen alabanza fuerte, palabra débil. Fuerte en alabanza, pero cuando suena a predicar muy básico, muy sin profundidad, muy como así, muy clásico, muy religioso. Otros son fuertes en la palabra y en la alabanza, pongan un CD mejor. Otros son fuertes en la danza, en la parte de las artes, pero débiles en el servicio. Pues los servidores son muy despistados, están comiendo en el buffet, irrespetuosos a la casa de Dios. Pero si te das cuenta, vos vas a los ministerios y encontrás cosas fuertes y a las demás cosas débiles. Encontrás esa parte de los pies de esa estatua, ese metal, esos hierros mezclados con barro. Yo creo que el reino de Dios se está revelando y golpeando esas cosas mezcladas en la iglesia. ¿Cuál es la reacción típica nuestra si alguien nos golpea? Dame otra. Salvo que llame Marta, ¿no? El famoso dicho. Pegame y decime Marta. No sé por qué, nunca entendí esa frase. No quiero meterme a investigar porque no sé dónde te lleva esa frase. Pero es un famoso dicho. Pegame y llamame Marta, no sé qué se llama. Señor, si es algo malo, te pido perdón, soy un ignorante. Fue la frase que se conoce. Pero generalmente que te peguen, así sea tu papá, tu mamá, la persona que más amás, tu reacción es de enojo, no es de alegría. Es de fastidio, es de bronca. Tu cara, tu semblante cambia enseguida. Bueno, no te peguen, vos decís, soy más sabio ahora. Tu reacción es de que te pasa, reprochás, te enojás, y algunos utilizan el cintazo por 20 años para pelearse con la madre. Cuando vos me pegaste ese día,
13 años, hoy tiene 58 la hija. Ese día que salí con mis amigas me pegaste. Utiliza, bueno, eso es otro tema, ¿no? Que utilizan cosas pasadas, excusas para no cambiar, pero bueno. Si alguien nos golpea, nos vamos a enojar. Así sea el más ungido. No, se va a molestar porque es una reacción humana. ¿Y qué vamos a hacer con el golpe del reino? Que el reino tiene que golpear esa mezcla en la iglesia. El reino, en ese sueño de Nabucodonosor que Daniel interpreta, es de un material fuerte por donde se lo ve. En toda su contextura, en todo su contenido, no estaba mezclado con nada, era de la misma calidad y era fuerte en todo. Eso es la iglesia. Fíjate que quiero que me preste atención, porque estoy fluyendo, no voy a leer el bosquejo, Dios me está guiando a hablar esto. Esa misma imagen o simbolismo profético de piedra, de roca, que Daniel interpreta que es la que golpea a la estatua de Nabucodonosor y lo llama el reino inconmovible que nunca dejará de ser, y es el reino de Dios. Jesús, cuando Pedro lo llama Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que Daniel vio o interpretó en esa visión, de todos los símbolos que Jesús le pudo haber dicho a Pedro, utiliza el de la roca. Y le dice: tú no serás más Simón, hijo de Jonás, serás Pedro, que traducido es roca. Y sobre esta roca, dijo, mi iglesia se edifica. ¿Sobre qué roca? Algunos interpretaron que Pedro fue el primer papa. O sea, llevaron la palabra de Jesús cualquier cosa menos la que realmente la dijo. ¿A qué la llevó? La religión de ese tiempo no era igual a la de los judíos, mezclada. No había cosas fuertes de los judíos. ¿Qué era lo fuerte de los judíos? La Torá, las promesas. ¿Cuál era lo débil de ellos? Esa mezcla que tenían con la política, con sus deseos ambiciosos. Entonces era fuerte y débil, como esos pies. ¿Y cuál fue la roca que rompió con eso? Los discípulos de Cristo. Porque ¿qué les dio Jesús para ser roca? El mismo espíritu de Él. Y entre ellos conservaron la unidad como esa roca que se desprendió de la montaña, de la misma calidad. No se mezclaron, uno no fue barro y el otro piedra, todos fueron piedra. A tal punto que Pedro en su primer carta, en el capítulo número 1, terminando creo, si no me equivoco, el capítulo número 1, principio del 2, no recuerdo bien, él dice piedras vivas. Y él llama a toda la iglesia como piedras vivas, sobre los cuales se ofrecen sacrificios que Dios acepta. Piedras nos llama Pedro. Piedras vivas. Una referencia, hoy hay piedras que se utilizan para conservar el calor. Creo que hay piedras especiales que cuando se calientan guardan el calor y sirven para calefaccionar. Esas piedras vivas están relacionadas, Segunda de Pedro 2:5, está relacionado que nosotros como piedras que provenimos del reino, no el que está mezclado, del que permanece para siempre, de ese reino al venir, conservemos el calor o la fogosidad o la pasión, como lo quieras llamar, del Espíritu del Hijo. ¿Qué se perdió entonces en la generación que edificó para el lado de los tomates? El Espíritu del Hijo. Uno dice, pero el Espíritu Santo es el que revela las cosas. Sí. Pero la gente ha confundido el Espíritu Santo con dones. Y al tener dones, calificaron que el Espíritu, su presencia estaba ahí. Y Él, lo que es don y lo que es llamado, no lo quita de nadie. Entonces la iglesia ha usado los dones sin la presencia del Espíritu. Los corintios son el ejemplo. Ellos tenían dones y se andaban teniendo relaciones incestuosas.
Si el que la represión de Pablo es al hijo que se metió con la madrastra. Entonces tenían dones, pero no se hubiera metido con la madrastra si tendría el Espíritu Santo. Eso es otra mala interpretación de la iglesia de hoy. Ya no busca el fruto en un ministro, busca el don nomás. Y el fruto garantiza que la utilidad del don es sana, que no tiene otra fuente más que el Espíritu Santo, que no hay manipulación y no va a haber ningún tipo de impartición de pecado cuando usa el don. Pero la gente ya no busca el fruto del ministro. Además, si tiene fruto le tiran piedra. Buscan solamente dones, nada más. Y están mezclados. ¿Cuál es la profecía que en mi espíritu en este momento está percibiendo decir y usar esta reunión de jóvenes para profetizar a la iglesia de Cristo que va a ver el video? Que esa mezcla que acabamos de hablar de estos minutos que pasaron es una que hartó a Dios. Porque es una que está retrasando su venida. Porque los tiene inmaduros, pasivos, llenos de pecados, sin arrepentimiento, mentirosos, con hipocresía y tantas cosas más. Menos continuando la obra que Jesús inició. Pero para esa iglesia mezclada, Dios tiene preparado el golpe de la piedra. Dios tiene preparado la revelación de su reino a través de hijos del Espíritu de Cristo. Dios tiene preparado ese golpe y ese golpe va a hacer que haya ruido porque se va a caer esa estatua. Se va a caer y va a golpear fuerte. Y muchos se van a enojar. Pero solamente es necesario ese golpe para preparar su regreso, para que Él se acerque y regrese a buscar a su iglesia. La iglesia que Él se lleva no es la mezclada, no es la de barro, no es la de oro, no es la de plata, no es la de bronce. Su iglesia que Él se lleva es la roca. La roca. Esa roca se desprendió de una montaña, dice la profecía. La interpretación del sueño, que se volvió una profecía. Las montañas, usted tiene que interpretar esto y entenderlo. Si lo anota mejor. Las montañas para la mentalidad hebrea o judía era donde Dios se manifiesta, donde Dios está. ¿Desde cuándo? Del tiempo de Abraham. Cuando yo le probé el sacrificio a Abraham, después de probar si estaba dispuesto a dar a su único hijo Isaac, dice que se generó un proverbio, un dicho llamado en el monte Dios provee. Entonces las montañas para ellos representaban la provisión donde Dios se revelaba. Por eso David levantó el templo hacia arriba y bajó la ciudad hacia abajo. Las montañas para ellos. Además estaban en el medio de una cordillera, había cordillera de montaña, entonces la montaña era un símbolo para ellos. Parecía una protección a Israel, las cordilleras. Y ahí hay diferentes penínsulas donde están las montañas y distintas montañas que aparecen en la Biblia. Bueno, alzaré mis ojos a los montes, David mirando esas cordilleras, bueno, en fin. Entonces que esa piedra venga, no de cualquier pedregal, sino de una montaña enviada, porque dice que caía de la montaña directamente hacia esa estatua. Claramente está hablando del reino de Dios. Está hablando de algo que solamente Dios otorga, que Dios da. No es un golpe que nosotros humanamente damos. Es un golpe que Dios da. Porque el que mandó esa roca de esa montaña fue Dios. La envió con violencia contra esa estatua. Cuando Daniel interpreta a Nabucodonosor, dice que son reinos.
ese de la mezcla era el reino que iba a estar dominando a Israel para el tiempo en que Jesús se manifestaría, que era el tiempo de los romanos. O sea que la roca que cae de esa montaña y golpea es la venida del Hijo de Dios. Su primera, porque hay una segunda. La piedra es una, ¿cómo se le dice? Materia prima de construcción. Bueno, más en ese tiempo era como tener piedra, canteros, pedregal y cosas donde sacar piedra y cosas así, era listo para levantar lo que sea. Es como que hoy tuviera, como un corralón, como decir, ¿qué levantamos acá? Que se te ocurra. La piedra es esa materia prima de construcción. Los símbolos proféticos son específicos cuando aparecen, no son casuales. Dios puede haber mandado un ángel, una trompeta, una espada, un trueno, pero mandó una roca. Jesús dio la interpretación a eso. ¿Esa roca qué es? ¿Qué es esa roca? Él es la roca con la que empezó. ¿Qué hizo? Empezó la edificación de su iglesia. La piedra angular. Él empezó la edificación de la iglesia. Y la piedra es esa obra, esa materia de edificación. Por lo tanto, representa para nosotros que al ser del Espíritu del Hijo, seguimos construyendo lo que Él empezó. No de otro material, sino del mismo. Y la única manera para hacer una edificación aceptable al diseño es que sea del material con el cual se empezó. Pablo dijo claramente, fundamento es uno, es Cristo. Nosotros, predicadores, ministros, edificamos. Pero ve a cada uno cómo sobreedifica. Ve a cada uno. Los apóstoles apegados al diseño. Cristo, la roca de salvación, la roca de la fe, el principio y el fin. Ahora, el mensaje es predicado. Yo te pongo roca en la mano para edificar. Ahora, si vos la roca me la tirás y te va a buscar un poco de barro, dice que esa obra es probada con fuego. Y si no resiste, tiene pérdida, dice. Aunque puede ser salvo, dice Pablo, pero como quien pasa por esa prueba, diciendo, le va a costar, pero puede salvarse. Distinto es edificamos con lo que los predicadores nos dan. Esa prueba de fuego nos va a probar a nosotros. Y acá en Argentina más todavía, que está el famoso dicho que el argentino ata todo con alambre. Yo he visto en mudanza levantar colchones y estar la cama atada con alambre, así con un tacho de cerveza abajo, agarrando. Serán comprar una cama nueva. Pero el argentino, viste, que tiene esa mentalidad de acumulador compulsivo, viste, que todo lo que hay que tirar quiere inventar algo, un nuevo uso. En vez de dar. El egoísmo, bueno, tantas cosas, ¿no? Prefieren que se echen a perder las cosas antes de sembrarla a nadie, regalarse nada. Quieren hacer ferias por fe. A 500, a 100, a 200. Artículo número cuánto. Pero sembrar, yo puedo entender de una persona que no cree en Dios, que no conoce el Evangelio, lo que no quiera. Pero un hijo de Dios, su principio debiera ser sembrar. Debiera ser sembrar. Mi consejo a la gente cuando me pregunto, yo le digo, mirá, si vos lo vendés, esa es tu recompensa, lo que te den, le digo yo. Si lo vendés 5.000 es tu recompensa, y no te va a dar recompensa. Vos hiciste un negocio, está bien, es tuyo,
Podés hacer lo que quieras. Lo vendiste, 5.000, listo, esa es tu ganancia, no esperes más. Ahora, si sembrás, Dios se encarga de darte la recompensa. Y no sé cuánto puede ser. El mismo no, más, multiplicado. Así que mínimamente el doble, mínimamente. Pero Dios sabe cómo darle. Y ahí es donde la gente se le ve la cara. Yo he vendido cosas donde yo supe muy bien que esa es la recompensa. Y no me quedé diciendo, ay Dios, no, si yo vendí algo. Ahora, cuando yo sembré, sí esperé, Dios. Cuando sembré, yo esperé. Siempre que vacío, por así decirlo, o reduzco mi armario, se vuelve a llenar. Yo he sembrado saco y tengo más saco todavía ahora. Y sacos que me gustaban, no es que, este no me gusta, lo tiro. Viste que después vengo con la falsa siembra. Pasa que lo vi, lo sentí de dártelo. Mentira, te quería deshacer, dijiste, ¿quién le queda? Fulano, está. Y quedás bien, como quien dice. O como quien regala cosas usadas. Una lavada, una blanqueada, una bolsa que tenés ahí de regalo y la hace pasar por nuevo. Eso es una hipocresía, es una falsedad. Eso no se hace. ¿Por qué lo habré dicho? Dijo alguien. Bueno, fíjate que Dios no dé regalos falsos. ¿Nunca viste esa broma que se hacen? Que ponen la caja de la Play y cuando abren hay un cartón, hay cualquier cosa menos lo que esperaban y la cara de los niñitos así re decepcionado. Y matándose de risa a lo grandote, ¿no? Los adultos. Dios no va a hacer eso con nosotros. Lo que Dios me muestra en el papel está ahí adentro. ¿Por qué llegué acá? Hablando de los regalos. Estaba hablando yo solo. ¿De la honra? Eso es re viejo, hace como media hora atrás hablé de eso. ¿De la roca? ¿Y cómo llegan los regalos? Ahí tenés, ¿qué tenés? Me voy acordando. La esencia del cristiano, más allá que sea argentino, tiene que ser sembrar. Y no sembrar porque me quiero deshacer de esto y justo me cae bien que al otro le vaya. Sino sembrar como si fuera algo que a vos mismo te hace. Yo he sembrado sacos que me encantaban. Me gustaban y a veces digo, mira si tuviera aquel saco, lo hubiera usado con tal pantalón. Pero vinieron más. Vos vas a mi armario y siempre que se reduce, después se vuelve a llenar. Cuando vos te mueves bajo un principio de Dios, Dios se hace responsable de cumplirlo. Ahora, cuando vos haces uso de tu decisión, que no fue un principio, lo que vos ganaste ya fue tu recompensa. Y no esperes otra cosa, Dios no te va a dar algo, no va a añadir nada ahí. Pero todo lo que sea el principio de Él, esperá con mucha alegría porque Dios se responsabiliza de cumplir ese principio de siembra. ¿Sí? Ahí entendí, ahora me fui acordando cómo llegué ahí. Dice que del mismo espíritu nos dio el Señor. ¿De cuándo? O sea, no el espíritu. A veces se dice o se ha orado, dale el espíritu de David, dale el espíritu de Pedro, dale el espíritu de Pablo. No son espíritus de ellos. Era el espíritu del Señor. Del mismo espíritu. Y para uno le decía el espíritu de David y se van a buscar una Betsabé, más que ponerse a hacer la batalla del Señor. Se anda vestido de lino, desnudo, andan bailando en la calle. Pero el espíritu es de Cristo, de que tuvieron. Cuando Dios te da la oportunidad, y concluyo con esto, pues se puso... me está gustando la enseñanza. Voy a escucharla. Cuando Dios te da la oportunidad de empezar a cumplir una promesa, lo que Dios hace uso, eso es un consejo para quitar ciertas presiones los que van a empezar o tienen que empezar a cumplir la promesa y se ponen muy nerviosos y muy ansiosos. Lo que Dios hace uso en esa oportunidad en tu vida no es la identidad que vos tenés de tu sangre y tu carne,
Es la identidad que Él te dio del mismo Espíritu. Por ejemplo, cuando Dios le dio la oportunidad a Matías, Matías empezó. Cuando Dios lo usó en Matías, la virtud, no usó a Matías, hijo de Fernando Peralta. Lo que usó Dios fue a Matías, hijo de Dios, con el Espíritu de Cristo. Porque ningún humano puede edificar la iglesia de Cristo sin el Espíritu de Cristo. Así que a Dios no le sirve usar nuestra identidad de la sangre y de la carne. Lo que Dios usa es la identidad que tenemos de su Espíritu. Eso es lo que usa Dios. Entonces, cuando vos te parás a obedecer la oportunidad que Dios te da, de acuerdo a tu llamado, lo que Dios usa no es de donde vos venís de tu sangre y carne. Dios usa lo que Él te ha dado en la relación espiritual que tenés. Eso es lo que usa Dios. Ahora, eso tiene que quitarte presión. Si no te la quita, puede ser que no estás guardando ni acumulando nada en relación con eso, y entonces te da miedo. Pero si una persona tiene relación con Dios, orás, lees la palabra, modificás cosas de tu vida porque sos convencido, hay entonces algo guardado de Dios. Cuando hagas uso de esa oportunidad, Dios no va a usar tu identidad de tu sangre y carne, sino la que Él te está dando en esa intimidad. Y lo natural del miedo, la timidez, a todo el mundo le pasa. Pero yo he visto cómo pasan los minutos, esa persona se va como aflojando. Y eso, ¿sabes por qué? Es porque Él no está usando su sangre y carne donde Él se siente tímido. Él está usando lo del Espíritu donde Él es fuerte. Por eso, cuando pasan los minutos, la persona empieza como a desconectarse de su humanidad y se empieza a conectar más profundamente con el llamado. Por eso después por ahí se da cuenta y dice, pará, mira cómo hablé, viste la autoridad. ¿Y por qué fue? Porque a medida que obedeció, se desunió de su humanidad, donde se decía no puedo, no sé, no me sale, y se unió bien fuerte al Espíritu, y el Espíritu se hizo fuerte, se personificó en esa persona. Y al que escuchamos hablar no fue a uno de sangre y carne, fue al Espíritu del Hijo de Dios personificado en ese obediente. Si vos aprendés a discernir a Cristo en tu hermano, sos una persona que vas a saber unirte correctamente. Nunca la sangre y la carne va a poder edificar la iglesia de Cristo. Por eso Cristo no utilizó otro símbolo profético para hablar de su reino, sino la roca. Porque la roca tiene algo hermoso, la roca, que se puede tratar con martillo y con cincel. ¿Es el coso? ¿Cincel? Ponele, yo agarro una roca, agarro dos rocas, hago así y se unen tan diferente. Es sencillo, agarro el martillo, el cincel, tac, 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 las modifico y las encajo. Por eso para el reino no hay imposibilidad de unir personas, aunque sean diferentes, porque el que los une es el mismo Espíritu. Aunque sean de donde sean negro, blanco, amarillo, el color que sean, el Espíritu que los trata a ellos los une. Es que así era el fundamento de la antigüedad, cuando la Biblia dice que Cristo es el fundamento. La piedra principal que usaban los edificadores para hacer fuerte el fundamento donde iban a edificar, ellos agarran piedra de diferentes formas y cuando la ponían en el espacio que hicieron en la tierra, era todo flojo, todo así. Parecía, acá no puede poner nada. Pero cuando tenían la piedra principal, la piedra, cuando la colocaban específicamente en el espacio entre esas otras rocas, generaba tal presión que a todas las demás que estaban todas blandas, desunidas, ¡pah!, se pegaban a ella y se hacía inconmovible ese fundamento. Anda a sacarlo, pues no hay manera. Fuertísimo. Esa roca principal es Cristo. Y todas las demás piedras somos nosotros. Nuestra unión es el Señor. Cuando esa piedra principal la metían, era impresionante cómo las demás piedras que estaban tan blandas, una fuerza de presión recibían, que estaban todas juntas, compactadas así. Y de ahí ese fundamento edificaban, nada se cae. Vos vas a Jerusalén, hay edificaciones de miles de años que no se han caído, no se ha caído.
Y esa tierra pasó terremotos, pasaron incendios, guerra, bombardeo, ya está la casa ahí. Pero cuando algo se edifica bien, va a durar en el tiempo. Y Cristo usó la parábola que el que empieza a edificar, antes de hacerlo, vea que tiene todo lo necesario, no sea que quedando a mitad de camino la gente pase y se burle de él por no haber terminado. Y el Salmo dice, en vano trabajan los edificadores si el Señor no está ahí. En vano nosotros en la fe nos esforzamos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer si no lo hacemos sin la compañía del Señor. Nos sirve, como te dije al principio, tomar un principio y hacerlo como se me ocurre, pensando que Dios, porque está escrito, lo va a hacer. Eso es moverme como una persona sin sabiduría y empiezo una edificación que no voy a poder terminar y solamente voy a ganar burla de la gente. Pero si lo que hago es un principio, una roca, que busco hacerla para su gloria, Él me va a acompañar de principio a fin de esa obra. Y lo que va a terminar esa obra haciendo es para la gloria de Él y no para la burla mía. Y termino leyéndote el texto de hoy. Ha estado bastante interesante esto. Jueces 7, versos 5 al 7, Gedeón. Dios le elige a Gedeón 300. ¿Quién le eligió a Gedeón? ¿Quién se los eligió? ¿Quién? Dice, cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a los demás a su casa. Dios les elige a 300. La elección de Dios fue una actitud que les vio: lamer como perros. ¿Qué significa esa actitud? La lengua representa la cultura del corazón de una persona en su forma de hablar, de expresarse y de responder, porque en ella revela la condición de su corazón. La lengua con la que vivieron la revelaba el corazón de ellos. Y la referencia al perro significa una cultura de adiestramiento y respeto a la autoridad. El perro solo lame la mano de aquel a quien reconoce y respeta como su autoridad se sujeta a él, pero muerde la mano de aquel que considera una amenaza contra su señor. La actitud de lamer como perros era de personas que mostraron en un corazón que eran capaces de respetar a su señor, a su líder, al ungido Gedeón, y también defenderlo contra las amenazas que contra él vinieron. Él empezó con 32.000 y terminó con 300. En la primera se bajan 22.000, dice. Quedan 10.000. De 10.000 le quedan 300. Si alguien mirara por fuera diría, qué fracaso de Gedeón, mirá cómo la gente se le va, no tiene amor Gedeón, no tiene unción Gedeón, y Gedeón no sabe discipular, mirá cómo perdió una iglesia de 32.300. Imagínate una iglesia, que alguien edifica una iglesia de 32.000 y haya 300 personas. Parece un chiste, parece una salpicadura en ese lugar. Yo hice la cuenta y es menos del 1% le quedó a Gedeón. El 0,94% de los 32.000. El 0,94. No llega al 1. No importa el punto, ya el principal es 0, imagínate, 0. Nada. En un balance la gente dice, fracaso.
cierran la iglesia. Y por algo hay pecado, algo hay que se va la gente, ¿no? Pero Dios quiso hacerle esa limpieza. ¿Quién quiso hacerle la limpieza? Dijo, yo necesito gente con vos, porque a vos yo te elegí, yo te señalé. Pero a los que van a estar con vos, necesito que sean gente que a vos se te sujeten, pero también que a vos te defiendan, te hagan respetar contra aquellos que vienen porque no entienden tu propósito, tu llamado. Porque cada vez que hay un elegido de Dios, esto tiene que ser entendido con el corazón, no con la mente. Dios se personifica en ese elegido, porque Dios sigue siendo espíritu. Y mientras ese elegido siga siendo un hombre o una mujer temeroso de Él y que lo obedezca, Dios va a habitar en esa persona. Dios se va a personificar y va a hablar y va a hacer cosas a través de esa persona, porque es un espíritu vivo. Yo no tengo dos espíritus, sino eso nos haría bipolares a nosotros. Tenemos uno. Por eso dice 2 Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi espíritu que antes era traído al pecado, ahora está unido a Cristo y somos un espíritu, no dos. Uno es el espíritu de Cristo gobernando mi espíritu. Por lo tanto, Él se personifica en sus ungidos y elegidos. Y a los que lo van a servir, cuando se sujetan, no están sujetándose a la carne y a la sangre. Por favor, quitemos esa interpretación tan religiosa y vana que usa la gente para no hacerlo. Se están sujetando no a Brian Miller, hijo de Juan y Daisy Miller. Si no, se estarían sujetando a mis genes y no le gustaría ni un gen mío, ni un antepasado mío le gustaría a usted. Pero se sujetan a Brian Miller, hijo de Dios. Eso se sujeta a usted, no a mi humanidad ni a mi carne, sino a lo espiritual de Dios. Eso es lo que la gente tiene que aprender a diferenciar y dejar de tanto excusarse. Porque de ahí es donde Dios saca muchas cosas sobre los discípulos: bendición, enseñanza, adiestramiento, impartición. No de mi carne y sangre. ¿Qué puede sacar de mi carne y sangre? De lo espiritual, de Dios, en mí, de lo que Dios saca. Dice que los discípulos tomaban de Él gracia sobre gracia, lo explicó Juan. No tomaron de Jesús en su humanidad. Jesús tuvo 30 años siendo humano y no dio a nadie de nada. Él dio cuando el Espíritu Santo vino sobre Él. Tenemos que entender eso. Quizá un día vamos a una serie, si coincide el mes, vamos a hablar de cosas del Espíritu Santo. Pero no lo hagamos para solamente decir, hagamos para practicarlo, para vivirlo, para experimentarlo. 300, ¿sabes lo que es ¿sabes lo que vos empecés con 32.000 y te queda el 0.94% de esa gente? Si no crees que Dios te dio un llamado en propósito, te querés suicidar. Porque decís, soy un fracaso. Pero a mí me encanta, porque yo no lo leo, pero más adelante dice que con esos 300, lejos Gedeón de quedarse deprimido, viendo la estadística, dice que ellos estaban cansados, más aún persiguiendo. Los 300 con su líder Gedeón, cansados de la batalla, seguían persiguiendo porque no daban por terminado hasta no cumplir lo que Dios le dijo: mata a todos los madianitas. Lejos de Gedeón ser un líder como Saúl, de dejar vivo a lo que él quería, Gedeón fue a matar hasta el último porque era lo que Dios le pidió. Y dice la palabra, me encanta, cansados más aún persiguiendo. Esa es la señal de los discípulos que Dios elige para un ungido. Gente que aunque puede estar cansada, mire, de cualquier cosa, va a seguir acompañándote hasta que termines el propósito. Cansados más aún persiguiendo. Cansados pero más aún con la pasión de alcanzar la meta. Cansados más aún con el fuego de terminar la carrera. Esos son gente que Dios les señala a los ungidos, y esta es la hora oportuna en que Dios me ha dicho que va a señalar discípulos fieles para los ungidos.
Porque cansados vamos a estar igual. Pero el tema es quién nos acompaña cuando estamos cansados. Hay que dejar, miren, un silencio del cual es una falta de respeto, un silencio que es necedad, un silencio que es terquedad, es tu silencio con tu autoridad, tu no comunicación, tu no relación, tu no consejería y tu no preguntarle cómo está, cómo se siente y si le hace falta algo. Esos son silencio de necios, silencio de tercos y silencio, aunque suene fuerte, de desagradecidos. Esos son silencios que no hablan de sabiduría. Son silencios que hablan de ignorancia, de falta de agradecimiento. Aquel que con la unción que Dios le dio, te la soltó generosamente para darte la palabra, el discipulado y cosas que a vos te benefició. Tu silencio, no preguntarle cómo está, cómo se siente, si le hace falta algo, si lo puede ayudar. Tu no obediencia al mensaje y tantas cosas más. Esos silencios son falta de respeto a ese ungido. La no comunicación, el querer ser autosuficientes para después pasar a dar testimonio y hacerse los guerreros del tiempo final. Dios fue el que quiso poner ungidos delante de su iglesia, fue Dios. No fue un hombre, fue Dios y está escrito. Fue Él quien comisionó gente que le dijo, miren, les doy la especial responsabilidad de ser responsable de los creyentes. Les doy la fiel responsabilidad. Nadie nos metió. Él llamó al ungido. Dijo, mire, te voy a dar personas y quiero que seas responsable. Nuestro Padre siempre dice que vamos a dar cuenta a los ministros. O sea, hay unción, todo lo que vos quieras, pero hay un desgaste emocional, físico, mental y muchas cosas más. Y un principio de la Biblia dice que al que te instruye en la palabra, dale lo material, dice Pablo. Pablo lo dice, ande para todos los Gálatas. Al que te instruye en la palabra, que él coseche de vos lo material. ¿Por qué? ¿Y por qué lo tiene que hacer? Y por el tiempo que te invierte. Según Dios, todo tiempo bien trabajado tiene recompensa material. ¿Acaso dice la Biblia no le pongas bozal al buey que trilla? O sea que durante el tiempo está trabajando. ¿Para vos? No, para usted. Para vos. Ministrar, predicar no puede ser un trabajo, para Dios sí. Y todo lo que es tiempo, horas, minutos, semanas, meses, todo lo que es tiempo trabajado, la palabra demanda que la recompensa debe ser material. No espiritualicen y Dios le va a dar. Usted tiene que pagarle al que le trabajó. Lo que no me gusta, está en la Biblia, arranque Gálatas. Porque tu prueba de que eso fue de Dios fue el resultado que tuviste. Si no era de Dios no pasaba nada. Eso a la gente les provoca muchas cosas, menos un pago material. Menos. Se ponen contentos, se alegran, lo disfrutan. Pero no, se le prende arriba. ¿Y qué gana Dios si Él es espíritu? ¿Qué gana Dios con que yo le dé cosa material a mi pastor? ¿Qué gana? ¿Qué gana Dios? A ver, dígame qué gana Dios. Lo que gana Dios es romper la forma diferente que tenemos y unirnos. Porque la honra es un principio practicado solamente por personas que están unidas a alguien más y que sobre todas las cosas los valoran.
los valoran, no honran por necesidad, porque eso, la honra nunca es por necesidad, eso es limosna. La honra es por valorar a la persona que está con ellos y que está vivo. Cuando esté muerto no hay honra. Cuando están vivos es honra. Cuando están activos en el ministerio es honra, porque uno honra a los ministros que ya se retiraron. Claro, ya no les predica, ya no los soportan, ya no los aguantan, ahí lo quieren honrar. Honrar cuando están activos en el ministerio. Y fíjate si después Dios no te honra a vos. Hay un dicho que dice que el trabajar dignifica, ¿verdad? Hablando de que no hay que ser vagos. Si el trabajo dignifica, está diciendo que el que trabaja tiene un mérito, un merecimiento. ¿Cuál es ese? El merecimiento del trabajador, ¿cuál es? El que recibe en la semana, la quincena o en el mes, ¿cuál es? O tu patrón te dice, Dios te lo va a dar, qué bueno, Dios, tócalo, Señor. Te dice así tu patrón cuando te va. Yo si alguno de ustedes mandaría carta de documento enseguida, iría a juicio. Porque para hacerse defensa de sus leyes, está muy bien, no hay que dejarse tratar por nadie. Pero digo, ¿usted diría gracias? Usted diría, gracias. ¿Usted diría así? ¿Y por qué cuando el pastor o el ministro o un ungido lo sirve, usted dice, Dios te lo va a dar, Dios te va a pagar, Dios te va a recompensar? ¿Por qué se disfraza una falsa espiritualidad que no es de Dios? Ojo que el pago no es que tiene que ser inmediato, no estoy hablando de pagar como le pagan a los brujos. Lo que estoy diciendo es decir, voy a recompensar al pastor, una honra le voy a dar. Le voy a dar algo que le gusta. No, me sobró 25 centavos, ¿qué me puede un caramelo? Ahí lleva el pastor, un caramelo. Me sobró, me alcanzó justo. Después que yo me compré mi helado, mi papa frita, mi McDonald's, mi mostaza, me alcanzó por un helado y bueno, le doy. Qué generoso que soy. Soy un dadivoso. Es una hipocresía más grande que la telenovela de la tele. ¿Qué es honrar? Decirle, le voy a dar algo que le gusta. Bueno, conmigo algunos se sienten que se mueren porque mis gustos son... Pero por eso hay que honrar. Una honra de esa calidad material puede ser una generosa honra grande y puede alcanzar para todo el año. No hace falta honrar. Si te da el bolsillo, puedes honrar todos los días si querés. Pero si vas a hacer una honra importante, la puedes hacer una vez al año. Pero honrar de lo que a tu pastor le gusta, de lo que a él le agrada, no lo que a vos te parece, lo que a él le gusta. Yo a veces me tengo que llevar regalos que por no ser respetuoso dije gracias, pero la verdad que no sabía qué hacer con eso, porque la verdad no ni me gusta, ni sé para qué se usa, ni qué es esto, dije aparte. Entonces la honra no pasa por dar lo que me parece, lo que me sobra en mi casa, manoteo. Es decir, ¿qué le gusta a ese señor? Eso es honra. ¿Qué le gusta? ¿Le gustan los zapatos? Es un esfuerzo ir a comprar un par de zapatos. Bueno, muy lindo. Es un esfuerzo. No hablo de meterse en deuda, digo un esfuerzo. No sé si usted me entiende, esfuerzo. Si le das algo que le guste, la verdad. ¿Qué le gusta el iPhone? Hago el iPhone. Dios escuche a alguien. Tócale, Señor, a alguien. Que un día muerde una manzana y diga, a esto le gusta el iPhone. ¿Qué le gusta al pastor? ¿Le gusta un perfume? ¿Qué le gusta al pastor? ¿La comida? Pues si vamos a hablar la obediencia vos sabés que a todo ministro le gusta. Así que no espiritualicemos. Ay, la obediencia, voy a ser obediente. Sí, soy obediente por Cristo, primeramente, que murió en la cruz y resucitó. Pero si vas a darle una honra al que te instruye, material, porque la Biblia lo dice, está en Gálatas. Obviamente que la honra es dada, es decisión de la gente.
Pero si vas a una honra, vos vas a poner el título honra, tenés que dedicarte a averiguar qué gusto tiene esa persona. Una vez una persona me preguntó, pastor, ¿qué le gusta comer? Yo la miré y le dije, ¿no querés que te diga qué me gusta o no te gusta? Sí, pastor. Pensó que iba a decir, no sé, milanesa, cosas así. Le dije, a mí me gustan los mariscos, le dije. Me miró, como diciendo, carísimos. Si no, lo que me gustan es el sushi. Haga lo que quiera, entonces, no sé qué decir. Pues a mí me preguntan qué le gusta, yo voy a decir que me gusta o no. La polenta, se hace lo humilde. Ya uno no sabe ni siquiera recibir porque cuando él tiene la oportunidad de pedir les da vergüenza. No sé, nada. Te llevan, viste, a mí me pasó hace poco, me quisieron comprar algo y yo, nada. Y ahora estoy llorando porque digo, qué bien, muy grande. La falsa modestia, ¿verdad? Ojalá me metiera. Yo he escuchado testimonios de predicadores y digo, Señor, ¿por qué no bajás a cultura de Argentina? Un predicador que lo agarraron y mire lo que pasó. Voy a despedir para así les cuento a ustedes nomás. Dios los bendiga a todos los que van a ver el video.